Lo primero que tenemos que preguntarle tiene que ver pues con este tema. La oposición ha señalado que una vez más no se han tomado las precauciones correspondientes, sabiendo que se venía un problema de la magnitud del que estamos teniendo en estos momentos. ¿Qué ha hecho específicamente, y de manera breve, si nos puede contar, su sector en previsión de lo que está ocurriendo ahora? Bueno, más allá de lo que ha mencionado la oposición, efectivamente hay que darle cuenta a la población que es lo que se ha hecho este año, con el aprendizaje del año pasado que se creó el Centro Nacional de Prevención de Desastres. Desde abril hasta finales de julio se llevaron a cabo una serie de medidas de prevención, de reparto de ayudas. Se han repartido más de 250.000 kits de abrigo, son 250.000 personas, para que puedan resistir esta fase de frío que se da, más de 100.000 raciones, perdón, más de 200.000 raciones para los animales. Esto en línea con lo que ocurre regularmente, que todos conocemos, que es esta temporada de frío que azota 5 departamentos normalmente en el sur del país y que suele terminar hacia mediados de julio, fines de julio. De hecho, en el histórico, cuando ha habido las situaciones más graves, se han dado entre finales de junio e inicios de julio. Pero no se previó o no se podía prever, así como estábamos viendo que en la capital se venía un invierno, y lo estábamos sintiendo desde ese tiempo, absolutamente inusual, mucho más frío que los últimos 10 años. ¿No se podía prever que también se iba a venir más frío para el sur y que también iba a durar más? Bueno, eso se había previsto, pero como digo, creo que se requiere que la gente esté abrigada, ya estaba abrigada. Se requiere que esté vacunada porque el tema principal aquí es la neumonía. Entonces ya se había vacunado, desde abril, como digo, se venía vacunando y se había vacunado, por eso es que felizmente los daños que se están viendo son principalmente el tema de animales que han fallecido. ¿Y qué pasó porque con se ha los reforzado. animales? En el caso de los animales, como ya terminó la temporada de frío, salieron a pastar como es parte de lo que corresponde. Y como digo, en estos días, el 24 y 25, hubo una nevada inusual. Hay que ir muchos años atrás para encontrar una nevada como esta. Se ha cubierto más de 68.000 kilómetros cuadrados con nieve, no solo frío, normalmente el problema es frío, pero ahora que ha habido nieve, se ha cubierto el pasto y evidentemente los animalitos no han tenido dónde comer. Estos fueron 2 días. Pero no es normal, perdone Sí, que nos detengamos sí, claro. en los animales, pero para la gente de la zona los animales son importantísimos. Así es. Y tampoco es normal que por una nevada de 2 días mueran animales que son de altura o que son de frío. Si no, no existirían animales en América del Norte y no existirían animales en el norte de Europa y no existirían esquimales si hablamos de personas. ¿Hay algo allí que no es normal y que no nos están explicando? ¿Qué pasó? Bueno, como digo, lo que ha pasado es que esta era una temporada no prevista, se vio de que esto iba a venir, ya se tenía unas previsiones, se tenían alimentos almacenados, por eso que se ha podido actuar con mucha rapidez, y si bien es cierto, ha habido lamentablemente todavía pérdida de animales, no se ha dado lo que se dio, por ejemplo, en las épocas en que esto ha sucedido antes, que murieron más de 250.000 animales, eso fue hace 10 años. Se habla de 33.000 afectados por las heladas en Puno, Apurímac y Ayacucho, es decir, ¿esto es a pesar de la previsión? Así es, efectivamente, a pesar de la previsión. ¿Y esto por qué es? Se da por las circunstancias que creo que todos conocemos, de familias que viven por encima de 4.000, 4.500, inclusive 5.000 metros de altura, en centros poblados muy pequeños. En el Perú hay más de 80.000 centros poblados de menos de 150 habitantes. Esta dispersión y las condiciones de vida de estas poblaciones que lamentablemente concurre allí, creo que también es natural que así sea, situaciones de extrema pobreza, efectivamente los tiene expuestos y por esto las afectaciones. Pero eso también se sabía. Así es. Por eso es que, si bien es cierto hay afectaciones, afectaciones, creemos nosotros, han sido menos de las que se hubieran dado de otro modo. Y acá un tema que es importante, ya está previsto que esta semana, es más, empezando el día de hoy, la noche de hoy, hasta el 5 o 6 de septiembre, se tiene previsto que haya un descenso sustancial de temperatura. De hecho, en Mazocruz, menos 20 grados. Por ejemplo, en Mazocruz, que normalmente ha estado un poquito por encima de 0 grados, ayer ya estuvo en menos 11 grados, y se espera que hoy vaya por debajo de eso. Pero va a ser solo frío, no se espera que haya nieve. Entonces, para el tema de frío es el tema de abrigo y tener más alimentos. Por ello es y el tema de las casas calientes, por ejemplo, que algunas organizaciones no gubernamentales están fomentando la construcción de casas con sistemas para calentar o paredes que toman el calor del sol. ¿Qué está haciendo el Ministerio de Vivienda en ese sentido? Bueno, estamos trabajando con la Universidad Católica, la UNI, que son quienes han estado trabajando esto para sistematizar esta experiencia y poder extenderla en el alcance. Estamos trabajando en un piloto de 1.500 viviendas para durante el final de este año y el próximo año extenderlo, ya que hay un tema presupuestal que tenemos que medir. Hemos estimado que lograr estas, que son no solo casitas calientes, sino más casitas saludables, que más o menos van a suponer una inversión de 10.000 soles por casa, ya está todo definido técnicamente.
pues poder alcanzar para el próximo año, tenemos prevista por lo menos 20.000 viviendas en las zonas más alejadas y más afectadas por este tipo de fenómenos climáticos. Hay una cosa que me llama la atención. ¿Cómo Sí. puede haber un tema presupuestal Sí. y paralelamente estar hablando de regiones donde hay recursos minerales que generan o deberían generar enormes cantidades de dinero en canon y en impuestos? ¿Cómo puede el gobierno hablarnos de que permite? ¿Por qué permite la minería ilegal y la evasión de impuestos y un montón de actividades delictivas? Y mientras tanto tenemos estos otros peruanos que se mueren de frío y se mueren de hambre y nos dicen que hay un problema presupuestal. ¿No sería mejor ponerse estricto, comenzar a cobrar impuestos, comenzar a ponerse firmes y usar ese recurso para la gente que se muere? Bueno, efectivamente se están haciendo ambas cosas. En el tema de lo que es la interdicción, hemos visto, ustedes han hecho un reportaje, efectivamente el Estado está actuando en ese tema, y en lo otro, efectivamente ya estamos tomando acciones para este tema de las casas en estos lugares de alta pobreza, donde, como digo, ya se ha hecho todo el trabajo técnico, se tiene el diseño de lo que se va a hacer, se está trabajando con quienes ya avanzaron en estos temas. Ustedes se sienten satisfechos con lo que ha hecho hasta el momento, ya, digamos, han cumplido con su labor. En absoluto. Se ha previsto lo que se podía prever y, en fin, lo demás es el signo trágico de la vida que afecta a 30.000 personas. En absoluto. Estamos clarísimos que queda mucho por hacer. De hecho, mencionaba al inicio de la entrevista que recién este gobierno se ha creado este Centro Nacional de Prevención. Lo que teníamos antes era Defensa Civil, que actuaba cuando ocurrían los desastres. No había una entidad dedicada a lo que es prevención. Esta entidad tiene algo más de un año. Estamos este año recién aplicando lo que se ha aprendido y falta mucho por aprender y tenemos retos que son muy complejos. Estaba hablando de los pueblos, hay pueblos que normalmente, y esto nos ha tocado, he estado en Puno, he estado en Apurímac, mañana voy a estar en Cusco, donde normalmente uno podía ir caminando en 1 o 2 horas y ahora es imposible llegar ni caminando ni de ninguna otra manera y no hay forma de poder acudir a auxiliar en casos de desastre, y por ello es que tenemos que ser creativos, tener un esfuerzo permanente, SENEPRED va a permitir que así se haga, y en línea con ello y con este reto tan grande es que hoy es el propio presidente de la República quien está liderando el esfuerzo, ha convocado a varios ministerios, porque una cosa que también se preguntarán, ¿por qué está el Ministerio de Vivienda en este caso viendo este tema? Justo le íbamos a preguntar para terminar. Porque nos hemos incorporado esto para ampliar lo que es la capacidad del Estado para actuar frente a desastres. El Ministerio de Vivienda está actuando a través de los tambos, tenemos trabajando ya 49 tambos precisamente en lugares más lejanos, donde hemos dejado almacenado alimentos para las personas, abrigo, y que desde ahí se está actuando y llegando con mucha mayor rapidez. Pero hemos visto que se requiere poner más tambos todavía, se requiere ampliar las capacidades, darle mayor discrecionalidad, porque una cosa que ocurre es que en estas circunstancias, digamos, la cadena de mando se rompe, y entonces hay muchos que se quedan paralizados, no saben qué hacer, pues hay que darles instrucciones, hay mucho para hacer. La declaración de emergencia implica presupuesto adicional para atender esto. Efectivamente, eso sale fondo de contingencia, es algo regular. ¿Y podría haber un compromiso de que esto el próximo año no se repita? Porque el frío se va a repetir, quizá no tan fuerte como este año, pero que va a haber frío y que vamos a poner en los noticieros que murieron niños y que murieron alpacas, casi se lo podría asegurar. Bueno, el compromiso está en que vamos a mejorar. Si este año creemos que hemos mejorado respecto al año anterior, para el próximo año tenemos que seguir haciéndolo. Estamos tomando las enseñanzas de los años que estamos actuando en esto, pero luego, nuevamente, yo no quisiera dejar de ninguna manera la impresión de que se cree que ya el tema está resuelto. No, es un tema, en verdad, que hemos encontrado casi en cero. Y sabemos que hay mucho por hacer, y acá repetir una frase que todos conocemos y que acá hay que aplicarlo completamente, y es que defensa civil es tarea de todos, y es por eso que el Ministerio de Vivienda, como los demás sectores, están embarcados en poder reducir las implicancias y los efectos de esta situación meteorológica. Le agradecemos mucho su presencia aquí esta noche al ministro René Cornejo, y esperemos efectivamente que para el próximo año los efectos sean menores que los que estamos sufriendo en esta ocasión.